El gobierno afirma ante la Asamblea del Pueblo su desempeño por satisfacer las necesidades básicas de los ciudadanos, garantizar su seguridad y aplicar el programa político para superar la crisis. Las Fuerzas Armadas liquidan a los terroristas y sus cabecillas y destruyen sus escondites en varias zonas del país. El terrorismo deja alrededor de 140 iraquíes entre muertos y heridos en una serie de atentados en Bagdad. Miles de manifestantes egipcios declaran la desobediencia civil en Bursaid. Buenas noches, estimados televidentes. Bienvenidos al boletín informativo del canal Sirio Internacional. La Asamblea del Pueblo sostuvo esta tarde una reunión que contó con la presencia de todos los miembros del gabinete, quienes hicieron durante esta reunión una presentación detallada sobre la situación económica y de servicios, además de las medidas tomadas en preludio del diálogo nacional. En la sesión inaugural de la Asamblea del Pueblo para tercer periodo ordinario, el presidente de la Asamblea del Pueblo, Dr. Mohammad Jihad al-Laham, pronunció una alocución en la que destacó que el terrorismo al que se enfrenta Siria está secundado por países exteriores con el fin de destruir la infraestructura del país. Laham recalcó que la sociedad siria no permitirá a las mentes cerradas y los mercenarios enviados por Arabia Saudita, Turquía y Qatar y otros países vecinos que franqueen la fortaleza siria, sea lo que fueran los sacrificios. El presidente de la Asamblea del Pueblo señaló que Siria lidia con un enemigo que se infiltró en el interior, en colaboración con fuerzas exteriores, manifestando que la guerra abierta contra la patria tiene un solo objetivo: destruirla y eclipsar su papel clave en la región, todo en beneficio de los enemigos de las naciones árabes e islámicas. A su vez, el primer ministro Dr. Wael al-Halaki afirmó que el gobierno marcha adelante en la ejecución del programa político. Al-Halaki aseveró ante la Asamblea del Pueblo que el gobierno, y a pesar de todas las dificultades, se está esforzando para garantizar las necesidades básicas de los ciudadanos, destacando que la seguridad del ciudadano y de la patria es una de las prioridades del gobierno y que a tal propósito las Fuerzas Armadas desempeñan todo esfuerzo posible. El jefe del gabinete agregó que el sector de la energía eléctrica ha sido blanco de los atentados terroristas de los grupos armados, lo cual hizo mermar la capacidad de satisfacción de las necesidades energéticas en un 50% a 60%. Al-Halaki señaló que el bloqueo económico impuesto por la Unión Europea, Estados Unidos y algunos países árabes sobre Siria, súmales los atentados terroristas contra más de 32 hospitales, 100 centros de salud y 157 ambulancias, afectó a los servicios del sector sanitario. No obstante, este sector sigue prestando importantes servicios a los ciudadanos, aseguró el jefe del gabinete. El patriarca de Antioquía y todo el Oriente para la comunidad griego-ortodoxa, su beatitud, el patriarca Yohanna X al-Yazigi, presidió esta mañana un oficio en la Catedral de Nicolás, situada en la capital libanesa Beirut. En una alocución pronunciada en la ceremonia, su beatitud destacó las estrechas relaciones entre los cristianos y musulmanes en Oriente, puntualizando que los creyentes de ambas religiones son socios no solo en el territorio y el destino, sino también en la construcción de la civilización y la cultura de los países de Oriente Medio. El patriarca dirigió un llamamiento para repudiar el fanatismo sectario y concluyó su palabra invitando a cultivar el amor, suplicándole a Dios para que se restablezca la seguridad y la paz en su patria Siria. Una fuente responsable informó que un destacamento de nuestras Fuerzas Armadas efectuó 2 operaciones contra escondites de terroristas en las fincas de Al-Shifoniye en Marj Sultan, dejando muertos a varios terroristas, entre ellos el cabecilla de la autodenominada Brigada de los Leones de Allah.
La fuente agregó que otro destacamento llevó a cabo una operación específica en la que destruyó un escondite de terroristas en Duma y pertrechos bélicos de los terroristas, entre ellos una ametralladora antiaérea y un lanzamisiles. A todo ello, las Fuerzas Armadas efectuaron 2 operaciones contra agrupaciones de terroristas en Al-Hajar al-Aswad y Al-Spene, en la que liquidaron a numerosos terroristas. En Alepo y su campo, las Fuerzas Armadas irrumpieron en centros de concentración de grupos terroristas y eliminaron a la mayoría de sus elementos, además de destruir sus vehículos y herramientas criminales en varios poblados. Según una fuente, las operaciones del ejército se extendieron a la ciudad de Alepo, donde fueron destruidos escondites de los terroristas en numerosos barrios de la ciudad vieja. También en Alepo, una delegación de la ONU se reunió con las autoridades competentes en la provincia. Durante el encuentro, el gobernador de Alepo reiteró la necesidad de coordinar los esfuerzos entre todas las partes para ofrecer la ayuda y servicios a todas las familias desplazadas a raíz de los crímenes de los grupos armados terroristas. El gobernador destacó la necesidad de buscar soluciones para ayudar a los sirios en vez de expresar el dolor en la ONU y hacer caso omiso a las prácticas de los grupos armados terroristas contra los ciudadanos, expresando a la vez el agradecimiento a los esfuerzos desempeñados por la delegación internacional para ayudar a las familias y garantizar el éxito de la misión de la Media Luna Roja Siria. 23 iraquíes perdieron la vida y otras decenas resultaron heridos por una serie de atentados terroristas que sacudieron varias zonas de la capital Bagdad. Según fuentes de la policía iraquí, un número de atentados terroristas con coches bomba se llevaron a cabo en la ciudad de Al-Sadr, en el barrio Al-Amin y las zonas de Al-Hussein y Al-Kamaliyya, causando la muerte de 23 y heridas a otros 70. A todo ello, un oficial en la policía iraquí fue asesinado al ser disparado frente a su casa en la ciudad de Mosul, al norte de Irak. En Egipto, miles de manifestantes evacuaron las instituciones populares de los empleados en la ciudad de Bursaid y suspendieron el trabajo en decenas de fábricas, anunciando la desobediencia civil en protesta al rechazo del gobierno a sus demandas. Esto se produjo después de que varios partidos políticos de la oposición hicieron un llamado para la desobediencia civil en esta ciudad, exigiendo castigar a aquellos que dieron órdenes para matar a los mártires de la ciudad. Asimismo, decenas de miles de ciudadanos salieron a las calles de la misma ciudad en manifestaciones coreando consignas en rechazo a las políticas del presidente Morsi y de los hermanos musulmanes. En Bahrein, un número de manifestantes resultaron heridos cuando la policía disparó a decenas de ellos en la capital Manama, durante el acto fúnebre de un joven que falleció anteayer durante las manifestaciones llevadas a cabo en ocasión de conmemorar el 2º aniversario del movimiento de protesta que llama para aplicar reformas. Según fuentes mediáticas, se llevaron a cabo enfrentamientos entre la policía intensamente desplegada y miles de manifestantes que participaron en el funeral para impedir su llegada a la emblemática redoma de Al-Lulua. Según testigos, la policía utilizó balas, gases lacrimógenos y bombas sonoras, causando la caída de heridos, entre ellos casos graves. En ocasión del 2º aniversario del derrumbe del Estado libio y el derrocamiento del coronel Muammar al-Gaddafi, las autoridades actuales que cerraron las fronteras terrestres del país y suspendieron los viajes aéreos se ven incapaces de garantizar la seguridad de retirar las armas de las milicias y ni siquiera son capaces de elaborar una nueva constitución del país que actualmente enfrenta el peligro de la división y el desorden armado, además de la propagación del extremismo. En este marco, las autoridades libias detuvieron a 4 extranjeros en la ciudad de Bengasi
Benghazi bajo la excusa de que son misioneros que publican y propagan libros sobre el cristianismo. El portavoz del dispositivo de seguridad preventiva, Al-Hussein bin Hamid, dijo que los 4 extranjeros fueron detenidos en una editorial, añadiendo que la labor de los misioneros es penalizada en Libia y afecta a la seguridad nacional. Y antes de finalizar, un resumen de las principales noticias. El gobierno afirma ante la Asamblea del Pueblo su desempeño por satisfacer las necesidades básicas de los ciudadanos, garantizar su seguridad y aplicar el programa político para superar la crisis. Las Fuerzas Armadas liquidan a los terroristas y sus cabecillas y destruyen sus escondites en varias zonas del país. El terrorismo deja alrededor de 140 iraquíes entre muertos y heridos en una serie de atentados en Bagdad. Miles de manifestantes egipcios declaran la desobediencia civil en Bursaid. Estimados televidentes, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por la atención prestada. Hasta mañana.